cuéntanos, ¿qué, qué es lo que les contaban de las leyendas sus abuelitos? Por ejemplo, su abuelita, ¿qué es lo que le decía acerca del duende? Bueno, no mi abuelita, sino mi mamá, ¿no? Ujú. Siempre me contaba a mí, había, bueno, las charlas antes no teníamos luz aquí, ¿no? Entonces, yo creo que hace años atrás nos pusieron la luz. Antes vivíamos nosotros aquí con lámparas de Querex. Entonces, ellos nos contaban del duende. Y a veces decían, vean guaguas, así nos trataban, vean guaguas, harán breves las tareas porque se atardece y les vaya a aparecer el duende. Entonces, el duende siempre estaba en el río, como nosotros teníamos la vivienda al lado de los ríos, los terrenos al lado del río. Entonces nosotros preguntamos que cómo era el duende, ¿no? Entonces decían, verán el duende, si ustedes no hacen breve, viene y se los lleva al río. Entonces pero nosotros preguntamos cómo era el duende. Entonces ella nos sabía manifestar que el duende es un hombre chiquito, nos decía. Es un hombre pequeño, con un sombrero grande, unas botas grandes. Y se los lleva al río, y ahí los van a tener a ustedes bailando, porque ellos hacen banda, hacen una fiesta, decía, ahí con los niños desobedientes. Entonces nosotros teníamos igual ese miedo, teníamos esa presión para hacer las cosas de la mejor manera. Vota en el casillero 2. Es hora de la unidad popular para transformar a Imbabura. Eliminaremos la sanción de tránsito por puntos. Promoveremos el libre ingreso a la universidad. Bajaremos la tasa de intereses en los créditos y lucharemos para proteger la naturaleza. Yomer Ceballos, asambleísta por Imbabura, junto a Jimena Cadena, Henry Guatemal y Nina Muenala. Giovanni Tarihuana, asambleísta nacional. El de la unidad popular. ¿Y usted alguna vez desobedeció y les conoció a los duendes o qué pasó? A veces por la curiosidad, sí, ¿no? Porque no solamente era el duende, sino a veces decían la vieja del monte. Y como, bueno, en mi historia teníamos los terrenos en la montaña y había unos árboles grandes y por debajo había unas cuevas. Entonces siempre decía a ellos, vean, en esa raíz, en ese árbol, vive la vieja del monte. Entonces no sabíamos quién era la vieja del monte, pero nos criamos con ese miedo, con ese desconocimiento que nunca llegamos a ver si es que era realidad o era algo cierto. Pero más o menos del duende siempre se ha escuchado, no solamente a mi mamá, sino siempre decían el duende, porque en estos ríos salía el duende, que hace programas, hace fiestas, pero en la realidad, personalmente, yo sí, hasta hoy no he visto que Pero sea... su mamá, ¿cómo le decía que era el duende? Ya le digo, o sea, ella decía que es un hombre pequeño, decía, con un sombrero grande y unas botas grandes. Entonces decía, nosotros lo vimos, sabía decir ella, ¿no? Nosotros lo hemos visto, decía. Mi mamá sería verdad o mentira, pero yo ya le digo personalmente, no he tenido esa suerte de observar eso. Y si alguna vez la encuentra ahora, ¿usted le cuenta a sus hijos de esas historias? Claro, yo sí, a veces sí, lo que a mí me han contado, sí les he contado a mis hijas. Entonces a veces cuando ha habido alguna reunión, uno, como se dice, estado de buen humor, ¿no? Para contar eso, sí, estamos reunidos. Y dice, vea, mis hijas dicen, yo también hubiese querido vivir así como usted, dice papi, porque ha sido bonito. Su infancia, sus cosas, sus tradiciones que han tenido. Y hay muchas cosas que se ha perdido aquí, ¿no? Entonces, pero vale la pena rescatar y volver a Y cuando vivir. su mamá le decía, cuidado el duende, y sobre todo en la noche, ¿no? Sí. Al atardecer. Sí. ¿Salían a la calle o cuál era su impresión? ¿Qué pasaba con sus amigos? Bueno, yo exactamente no vivía aquí, vivía un poco más por esta lomita más arriba, donde teníamos vecinos. En la parte de estos árboles para atrásito, teníamos unas 2 casas nomás.
Entonces, ya le cuento, no había luz, ¿no? O sea, era muy oscuro, donde más o menos 6 de la tarde nosotros teníamos que estar todos en la casa. Y bueno, con las lámparas nosotros ya nos alumbramos y teníamos que ir a descansar pronto porque no es como hoy que tenemos la energía eléctrica y las cosas son muy diferentes. Vota en el casillero 2. Es hora de la Unidad Popular para transformar a Imbabura. Eliminaremos la sanción de tránsito por puntos. Promoveremos el libre ingreso a la universidad. Bajaremos la tasa de intereses en los créditos y lucharemos para proteger la naturaleza. Yomer Ceballos, asambleísta por Imbabura, junto a Jimena Cadena, Henry Guatemal y Nina Muenala. Giovanni Atariguana, asambleísta nacional. El de la Unidad Popular. Y con el miedo. Exactamente, con ese miedo que lloraba algún hijo, decía, bella, como se dice, ¿no? Ya viene el cuco. Ajá. Entonces teníamos esa impresión, ese miedo. Y ahora en cambio ya, imagínense que el tiempo ha cambiado tanto que ya no tenemos todo eso. ¿Cómo se llama el río que cruza aquí? Aquí tenemos 3 ríos en esta parroquia. Tenemos el río Verde, el río Blanco y el río Pisque. Y algunas quebradas que alimentan a estos ríos. Una quebrada San Fernando, quebrada de Ramos Danta, una quebrada Amaguaña, que también se unen a estos ríos. Un sector, vea, una parroquia muy, muy bonita, muy excelente para cualquier turista. Y ustedes cuando escuchaban esos ruidos en la noche de los ríos, porque suena el agua, ¿no? Sí. Suena, y me imagino que hace años debe haber sido más caudaloso. ¿Qué sentían? ¿Qué hacían ustedes? No solamente el río, no, yo creo que antes nosotros tenemos más presencia de las lluvias. Uh-huh. Teníamos muchos derrumbes. Aquí la gente salió a las ciudades por lo que no había buenos servicios básicos, digamos así. El tiempo era malo, sabía pasar solamente lloviendo, no había fuentes de trabajo. Entonces la gente trataba de salir a la ciudad donde había más fuentes de trabajo. ¿Usted cree que por aquí en esta oscuridad existe el duende? Ahí sí no creo. Personalmente no. Porque esta casa es viejita, ¿no? Pero tenemos esa historia, ¿no? Uh-huh. Que nos han contado los mayores.